Hola, bienvenidos al curso de aprendizaje de máquina avanzado. En este segundo módulo vamos a empezar a ver los modelos avanzados de regresión y cómo se realizan hoy en día los métodos de optimización. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a compartir pantalla. Nosotros teníamos un algoritmo ya hecho. Habíamos visto el entrenamiento de los modelos lineales, cómo hacer la predicción de los modelos lineales y teníamos este modelo entrenado. Bueno, vamos a dar continuidad a este ejemplo para poder ir avanzando hacia los modelos más complejos. Bien, tenemos, o bueno, nosotros hemos hecho el modelo lineal básico de manera utilizando la ecuación de la pseudo inversa. Sin embargo, pues ya en las librerías de Python existen funciones que realizan este tipo de soluciones. Entonces, la primera solución o la primera función que genera esa solución es una función de la librería scikit-learn y básicamente la vamos a ver acá. Y es con scikit-learn de la sublibrería linear model y vamos a importar linear regression. Linear regression. ¿Ok? Esta función linear regression es básicamente la clase o una clase de la función sklearn. Un segundo, por favor. Solucionada. Es una función o una clase de la librería de modelos lineales, la cual utilizan una función o la solución de mínimos cuadrados que vimos para encontrar los mejores pesos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente lo hace utilizando mínimos cuadrados y descomponiendo las matrices en los vectores equivalentes propios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para nosotros va a ser muy sencillo porque ya es una función predefinida. Va a ser de la siguiente manera: W estimado SVD por descomposición de valores singulares. También nos devuelve los residuos o los residuales y el rango, y también nos devuelve ese, que ya lo vamos a ver. Para el ejercicio que estamos haciendo, lo que nos interesa es W estimado SVD. ¿Okay? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Lo vamos a utilizar básicamente. Vamos a ver que esta ecuación o esta función linear regression básicamente nos estará dando, voy a colocarlo acá, está la clase linear regression se basa en la descomposición en valores singulares o en vectores y valores propios, por así, propios, utilizando mínimos cuadrados. Y más específicamente, basado y más específicamente en la función de scikit-learn o más bien SciPy, que es otra librería que nos permite hacer ciencia de datos. SciPy lineal, álgebra lineal y LSTSQ.
mínimos cuadrados organizados. ¿Ok? Esa es la función. Entonces, esto será básicamente this square, mínimos cuadrados. Bien, entonces vamos a ver, si se basa en esta función de S6Pi, pues vamos a utilizar dicha función de S6Pi. ¿Ok? Antes de eso, pues lógicamente tenemos que ver cómo funciona Linear Regression. Vamos a añadir una nueva celda y lo que vamos a hacer es un objeto de Python, Linear Regression, en el cual vamos a definirlo, o vamos a definir el objeto de tipo Linear Regression. Lo definimos de esta manera y vamos a hacer el entrenamiento. ¿Cómo hacemos el entrenamiento? Linear Regression.fit y, bueno, le puse el link arriba, Linear Regression.fit y metemos pues x y y, los mismos que ya tenemos. Vamos a tratar de recrear esto con la función Linear Regression y lo que vamos a hacer es básicamente mostrar cuál es el intercepto y cuáles son los coeficientes. Entonces, vamos a mostrar limreg, bueno, ahí ya está entrenado. Miren que aquí en esa línea de código lo entrené. Y ahora vamos a ver los atributos. Vamos a buscar el intercepto. Y además vamos a mostrar del mismo limreg, del mismo objeto, vamos a mostrar los coeficientes. Es que en este caso va a ser 1 y el intercepto también va a ser 1. Recuerden, W0 y los W de cada característica que tengamos en la matriz X. En este caso tenemos simplemente una característica, por eso va a ser un solo coeficiente. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos un error porque X no está definido. Ok. Antes de continuar, pues tenemos que correr todo el código anterior. Cada vez que abran de nuevo Google Collaboratory, vamos a tener que correr nuevamente todo nuestro código. Bueno, miren que ha cambiado, pero sigue siendo igual en el sentido de que podemos hacer predicciones. Miren la predicción, en este caso pues W o aquí está, W estimado es 4 y 2 aproximadamente. Yo incluso voy a cambiar hice una copia del ejercicio y voy a cambiarlo porque esto ya es módulo 2, ¿ok? Esto es parte del módulo 2 del curso. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, ya después de haber corrido, miren, nos dio W estimado 4.21 y 2.77. Lo que tenemos que hacer ahora sí, vamos a seguir corriendo las líneas. Ahora ya podemos, miren, 4.21 y 2.77. Es exactamente el mismo W que encontramos nosotros con la ecuación de la pseudo inversa. Pues básicamente están haciendo lo mismo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo lo podemos hacer por descomposición de valores singulares? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, como ya lo dijimos, con la función lstsq, que básicamente es least square o mínimos cuadrados. Bien, utilizamos de la siguiente manera, es una función de NumPy, ¿okay? O está asociada también a NumPy, lineal, álgebra lineal, y lstsq, y ahora vamos a entrarle x, pero x con vías, o en este caso tenemos que utilizar la x completa, nuestra y además de eso vamos a darle rcont. ¿Qué significa rcont? Rcont es básicamente para estabilidad numérica, es decir, que cualquier valor propio menor a 1 por e a la menos 6, pues no lo vamos a tener en cuenta. Bien, por el tema pues, de la estabilidad numérica en estos casos. Bien, vamos entonces a ver
¿cuánto nos dio el W estimado con mínimos cuadrados? Descomposición. Miren, el W estimado nos dio 4, 21 y 2.77, que es exactamente lo mismo que teníamos en el ejercicio inicial. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta de que podemos obtenerlo a partir de diferentes funciones o de las diferentes maneras que vimos en la teoría. Bien, después de esto también, bueno, además de esto lo podemos utilizar o lo podemos encontrar utilizando la pseudoinversa, que también es llamada Moore-Penrose inverse o inversa de Moore y Penrose, con la función, utilizando la función np.linear.pint, es decir, pseudoinversa. ¿La pseudoinversa de quién? La pseudoinversa de xb, y la voy a multiplicar, recuerden que va multiplicado siempre por y, ¿ok? Y pues vamos a tener exactamente el mismo resultado. Tenemos tres métodos para obtenerlo. Lo podemos hacer con el método que nosotros queramos. Si son matrices demasiado grandes, pues lo aconsejable es hacerlo por el método de mínimos cuadrados o linear regression, ya simplemente ese método en su clase. ¿Okay? Esto es básicamente para que ustedes se den cuenta de que no tenemos ataduras. ¿Okay? Estamos libres para encontrar las soluciones por diferentes metodologías. Bien, después de esto tenemos algo muy interesante y es cuando aplicamos las regularizaciones. Recuerdan que hablamos de las regularizaciones L1, L2 y que lo llamábamos lazo, Ridge regression, etcétera, etcétera. Pues vamos a verlas detenidamente. ¿Okay? Ya son un poquito los métodos más avanzados y esto nos va a dar pie para empezar a hablar de los métodos de optimización de este tipo de algoritmos. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora los modelos regularizados. Los modelos regularizados. ¿Okay? Casi siempre en los modelos regularizados se sugiere escalar los datos. ¿Por qué? Porque si no escalamos los datos, la regularización se vuelve más compleja de hacer. Recuerde que la regularización es una norma y si los datos no están escalados, pues con medias y varianzas, o de acuerdo a sus medias y varianzas, pues la regularización empieza a volverse loca. Entonces, vamos a escalar los datos. ¿Cómo escalamos los datos? Utilizando un par de funciones. Pues la más conocida es el z-score, que básicamente le resta la media a los datos y lo divide entre la varianza, y la otra función es el método de min-max, ¿okay? Que es básicamente escalar los datos entre un rango que tenga un mínimo y un máximo, un valor mínimo y un valor máximo. ¿Okay? Entonces se sugiere escalar los datos antes de entrenar. ¿Por qué? Porque, o con el fin de ponderar apropiadamente la función de costo y también el tamaño de la solución. ¿Okay? El tamaño de la solución, es decir, que mis datos, pues si yo tengo unos datos de entrada que van entre 0 y 1, pues me queda muy difícil pasar esos datos a una salida que tenga entre 0 y 80.000, ¿okay? O entre menos 40 y 60. La idea es tener todo en el mismo espacio para poder hacer los modelos regularizados. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con el primer modelo regularizado, que es la regresión Ridge o la regresión Ridge. ¿Ok? Ridge Regression. ¿Qué vamos a hacer con Ridge Regression? Bueno, vamos a importar la librería que nos va a ayudar, sklearn. Desde sklearn vamos a importar una librería que se llama Pipeline, que básicamente es la librería que nos permite hacer
un modelo, pero por partes, es decir, tener una lista, hacer un modelo mediante una lista de códigos. Es decir, si yo quiero realizar el escalamiento de los datos, coloco ese escalamiento en el pipeline y ese pipeline pues después me va a pedir otro paso y puedo ir llenándolo de pasos hasta poder tener todo mi esquema de entrenamiento. Cuando tenga mi esquema de entrenamiento, simplemente el pipeline me va a permitir hacer fit porque es una clase de Python que hereda todos los atributos de las funciones o clases de sklearn, como vimos arriba, que es fit, transform y pues las demás que ustedes ya algunos conocen. Bien, vamos entonces a importar pipeline. Vamos, un segundo, pipeline. También vamos a importar un preproceso o una parte de preprocessing, que se llama polynomial features, que lo que hace básicamente es encontrar relaciones polinomiales entre las matrices, ¿okay? Entre las matrices de los datos. ¿Por qué? Pues en este caso lo necesitamos porque básicamente estamos haciendo regresiones lineales, es decir, que vamos a necesitar que nuestras variables aleatorias que creemos tengan una relación de algún tipo lineal para que podamos hacer el entrenamiento y el modelo no se vaya a romper. ¿Ok? Entonces para eso utilizamos polynomial features. Ahora también vamos a importar desde sklearn y preprocessing algo que se llama standard scalar. Ese standard scalar es el z-score del que hablamos arriba, el escalador por defecto. Y from sklearn, la última librería que vamos a importar, pues va a ser de linear model, modelos lineales, la regresión rígida. ¿Ok? Con esas 4 librerías vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, en el sentido de que un segundo voy a chequear que estemos grabando. Sí, en efectivo estamos grabando, efectivamente. Bien. Vamos a crear entonces un nuevo dataset. Vamos a colocarle np.random siempre .seed. ¿Para qué? Para que siempre que corramos el código, pues tengamos nuestro o las mismas respuestas. Bien, vamos a colocar un m, que es la cantidad de datos que vamos a tener. En este caso le voy a poner un m de 20 datos. Y vamos a tener nuestro x, que se va a conformar de np.random.rand, un vector aleatorio que va a ser de m,1, y y, bueno, incluso lo puedo multiplicar. Ustedes ya saben que eso queda entre 0 y 1, entonces lo voy a multiplicar por un factor para que se expanda un poco el rango. Y lo que vamos a hacer ahora es definir y. La y la definimos mediante random. Recuerden que es un ruido gaussiano, entonces es rand de m,1 del mismo. Y pues en este caso vamos a hacer, vamos a meterle más ruido, vamos a distorsionar ese ruido. ¿Cómo lo distorsionamos? Bueno, entonces lo voy a multiplicar por 1.5, o bueno, lo voy a dividir por 1.5, x la voy a multiplicar por 0.5 y le voy a sumar un bias. Miren que está muy distorsionado, es decir, le metí muchísimo ruido al modelo con el fin de que miremos o tengamos claro que pues esto funciona cuando tenemos variables aleatorias en presencia de alguna perturbación o algún ruido. ¿Ok? Entonces,
tenemos X, tenemos Y, y vamos a crear un nuevo X, XNew, que va a ser el X, en el cual pues vamos a predecir. Lo voy a hacer un linspace, es decir, un espacio lineal entre 0, un vector que vaya de 0 a 3 con 100 pasos, es decir, 100 valores entre 0 y 3, y lo voy a colocar, o lo voy a llevar a las dimensiones de 100,1, siempre 100,1, y voy a correr esto. Bueno, ya tenemos nuestra X, nuestra Y, tenemos una X nuevo, es el X donde vamos a hacer el test o donde vamos a hacer la predicción, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una función que nos va a servir bastante en todos los ejercicios que vamos a ver de aquí adelante. Esa función se va a llamar, bueno, de esta forma definimos funciones en Python, se va a llamar plot model, ¿okay? Plot model, con la cual le va a entrar un argumento que se llama el modelo, o la clase de modelo que vamos a obtener, porque vamos a utilizarla con diferentes modelos. Vamos a inducir un argumento de entrada que se llame polinomial, que va a ser verdadero o falso, para ver si utilizamos relaciones polinomiales o no. Con las relaciones polinomiales lo que estamos haciendo es básicamente encontrar algún tipo de no linealidad o simular un tipo de no linealidad en los datos para que después estos puedan o la regresión pueda ajustarse, ¿vale? Bien, entonces vamos a utilizar un alfa que básicamente es qué tanto quiero regularizar, va a ser el factor de regularización lambda que tenemos arriba. No utilizamos lambda porque lambda ya está predefinido en Python como otra función o más bien otros elementos de funciones, entonces utilizamos alfa, vamos a hacer alfas y vamos a introducir model cards. ¿Okay? ¿Qué es model cards? Pues argumentos adicionales que necesiten o vayan necesitando nuestros modelos. ¿Okay? Cualquier argumento adicional. Definimos entonces así la función y vamos a hacer un ciclo. ¿Para qué un ciclo? Porque vamos a probar diferentes valores de regularización para que ustedes se den cuenta cómo trabajan los modelos regularizados. Bien, entonces vamos a hacer en alfa. Yo le voy a decir que esto, bueno, en alfa y en style, les voy a decir que vayan en un zip de qué? De alfa o de alfas, y voy a colocar que la primero, el estilo, es decir, de qué color va a ser la regresión, voy a ponerle el estilo de una vez, le voy a colocar B con raya, o blue, azul con raya, le voy a colocar también verde con línea punteada y le voy a colocar rojo con líneas con puntos, ¿okay? Línea de puntos y la otra es línea entrecortada. Bien, entonces en este for lo que yo voy a hacer, yo le puse from, es for, ok, ahora sí. Lo que yo voy a hacer es básicamente definir los modelos. Bueno, el modelo que voy a utilizar es un modelo general que puede ser cualquiera, en este caso pues lo voy a dejar así general, pero ya sabemos que vamos a utilizar Ridge Regression. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que el modelo es igual a model class con un alfa, ¿ok? Y con los argumentos que requiera el modelo. Model cards, ¿ok? Los argumentos que requiera el modelo. Y le puse model, es model. Bien. Y lo que vamos a hacer es básicamente decirle que el modelo pues va a ser la clase de modelo que le ingresemos. Aquí en este punto vamos a ingresar rich y va a tener alfa como factor de regularización y
los argumentos que necesite la función. Bien, entonces vamos a hacerlo directo. Si, vamos a decirle si alfa es mayor a 0, eso quiere decir que es una regresión rígida. Si no es mayor a 0, es una linear regression. ¿Ok? Bien, hasta ahí hemos definido los modelos que vamos a utilizar. Ahora tenemos que definir el pipeline, es decir, cuáles serán los pasos que tenemos que seguir en nuestro esquema de clasificación. Este pipeline es muy importante porque esto es lo que se está utilizando en el momento para hacer entrenamiento de modelos de aprendizaje de máquina avanzado. Entonces, necesitamos hacer mucho énfasis. Por ejemplo, si polinomial, es decir, si yo activo que las características sean polinomiales, entonces el modelo será igual a un pipeline. ¿Y cómo armamos nuestro pipeline? Es decir, nuestra lista de entrenamiento, nuestra lista de acciones en la etapa de entrenamiento. ¿Cómo lo armamos? Lo armamos de la siguiente manera. Abrimos y cerramos corchetes y dentro de esto vamos a escribir los diferentes pasos. ¿Cómo así? Paso 1, el paso 1 será poli o características polinomiales, que vamos a ir, se denota como una tupla entre el nombre del paso y ya la función que vamos a utilizar. Entonces, polinomial, features, y con grado, vamos a poner un grado de 10, es decir, qué tan correlacionadas estarán de manera polinomial nuestras características, y le vamos a include bias. ¿Ok? Include bias, y le vamos a quitar el bias porque no queremos que nos mueva nuestros datos, simplemente queremos que encuentre relaciones polinomiales. Bien, y separados por comas vamos a introducir los demás pasos. El siguiente paso que siempre tiene que ir va a ser el estándar scalar, y pues lo vamos a denotar como std scalar, y vamos a utilizar la función standard scalar. Y el último paso pues ya será el paso de regularización, regul model, o regularización regresión, pongamos así. ¿Okay? Y vamos a introducir el modelo que tenemos arriba, que puede ser cualquier modelo en este caso. ¿Okay? Este modelo. Bien, ya sobreescribimos el modelo y pues hicimos, ojo, solamente se va a activar si utilizamos características polinomiales, ¿ok? O relaciones polinomiales entre las características. Bien, ahora vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Cómo entrenamos nuestro modelo? Como es una clase de scikit-learn, pues utilizamos los atributos o las funciones de atributo. Modelo.fit, que significa entrenar o ajustar, x, y. La x y la y que le vamos a definir nosotros. ¿Ok? La x y la y que ya la tenemos arriba. Bien, ahora tenemos una predicción ¿de qué? De nuestra x nueva que teníamos arriba. Bueno, pongámosle una y nueva, pero regularizada. ¿Ok? Regularizada. ¿Y cómo hacemos esto? Como es una clase y ya está entrenada, el modelo ya está entrenado, pues le podemos decir model.predict. ¿Ok? Model.predict. Y lo que vamos a hacer es básicamente predecir x new. ¿Ok? En este caso, pues ya no necesitamos el x new con bias o con bias. ¿Por qué? Porque esto ya lo tiene por defecto las clases de regresiones lineales regularizadas y no regularizadas de scikit-learn. ¿Ok?
Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente, bueno, aquí en este momento ya tenemos nuestro modelo, nuestra predicción, nuestro modelo entregado y nuestra predicción, y vamos a hacer, o vamos a colocar las líneas, o vamos a dibujar más bien nuestros modelos y nuestras predicciones, ¿ok? Que van dentro del for, ojo, del for de los alfas que nosotros queramos. Por eso lo metimos ahí, para probar diferentes alfas, que son los regularizadores o los factores de regularización, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, la línea line white, vamos a ponerle que sea 2, sí, vamos a cambiarle el ancho de la línea, 2 y alfa es mayor a 0 y de lo contrario le vamos a poner 1. Es decir, cuando alfa sea mayor a 0, cuando no sea regresión lineal, pues vamos a tener una línea un poquito más gruesa para poder diferenciarla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a plotear o a dibujar nuestra x new. Vamos también a dibujar nuestra y new regularizada, es decir, la solución regularizada. Vamos a colocarle el estilo, el style. Recuerden que el style pues lo fuimos cambiando entre azul, rojo y, perdón, azul, verde y rojo con diferentes tipos de línea. Después le colocamos el style y le vamos a colocar line white, el ancho de la línea, igual a LW que acabamos de crear. ¿Listo? ¿Qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle un label, un nombre a estas líneas, cada una, y el nombre va a ser básicamente, le voy a poner R para que trabaje con LaTeX, y lo vamos a hacer de manera alfa, es decir, vamos a poner el nombre del alfa y le vamos a colocar punto format alfa. De esa forma colocamos diferentes o llamamos diferentes alfas utilizando R, ¿okay? De manera recursiva. Bien, R adelante. Muy bien. Entonces, pues ahí estaríamos ya definiendo o pintando nuestros modelos con diferentes factores de regularización, pero pues tenemos que arreglar un poco más la gráfica. plt.plot, vamos a colocar los datos originales x, y para ver cuáles son, para ver la diferencia, como lo hicimos en la parte de arriba, que colocamos siempre los datos originales en azul y las predicciones en rojo. En este caso pues vamos a colocar nuestros datos originales, los vamos a colocar también con puntos azules, igual que antes, puntos azules, y le vamos a poner un tamaño de 3 para que los diferenciemos. ¿Okay? Lo mismo, plt.legend, lo mismo que hicimos antes, y este plt.legend, lo que vamos a tener que hacer ahora es colocarle la localización, es decir, vamos a localizar esos nombres en cierta parte de la imagen para que no nos tapen lo que necesitamos, es decir, para que no nos tapen las líneas o los modelos que creamos. Entonces, para evitar esa interferencia, le vamos a colocar upper, es decir, en la parte superior, left, superior izquierda. ¿Ok? Y le vamos a colocar un font size de 15 para que la veamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lt. Lo mismo de arriba, xlabel, y es básicamente lo mismo que tenemos arriba, x1, y le vamos a colocar un font size, lo mismo, igual al anterior, de 18, y vamos a colocarle un eje que va a ir
en x entre 0 y 3, lo multiplicamos por 3, y en y entre 0 y 4. Bueno, de ese modo terminaríamos la, el entrenamiento de nuestros diferentes modelos utilizando simplemente la función plot model. Vamos entonces a poder dibujar nuestros modelos con diferentes esquemas de regularización, ¿ok? Y los diferentes modelos, puede ser regularización rígida, lazo y regresión lineal. Entonces, vamos a ver o vamos a dibujar ya estos modelos. ¿Cómo lo hacemos? plt.figur y vamos a poner un fix size de, yo lo voy a poner de 15,10, un poquito mejor, 15,10, un poquito grande, y voy a empezar a hacer los modelos. Bueno, la parte izquierda voy a utilizar un subplot para hacer diferentes modelos, y en la parte izquierda, en la parte va a tener una fila, dos columnas, y en la primera posición le voy a colocar plot model. Voy a utilizar la función plot model y le voy a ingresar los parámetros de regresión rígida, ridge regression, y polynomial false. Vamos a ver cómo lo hacemos sin que tengamos relaciones polinomiales. ¿Okay? Y los alfas van a ser entre 0 y 10. Vamos a tener 100 valores entre 0 y 10. ¿Ok? Y el random state, ustedes saben que siempre hay que colocar random state, vamos a colocar el mismo que tenemos antes y vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, más abajo. Miren, estoy haciendo lo mismo, pero con las características polinomiales true, ¿ok? En verdadero, es decir, voy a activarlas. Y al final, pues, plt.show. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, ok, creo que aquí es 1, 2, 1, 1, 2, 2, perdón. Y, bueno, vamos a hacerla un poco más pequeña. Vamos a tener 10 y 7. Bueno, estoy... Vamos a dibujarla un poco más pequeña para que se vea y que un poco muy 18. Listo, ahora se ve muy bien. Listo, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la parte izquierda tenemos el modelo rígido sin características polinomiales. ¿Ok? Miren, básicamente si no tenemos las características polinomiales o no tenemos la relación entre las características, pues se asemeja mucho a una regresión lineal con cualquier alfa que le pongamos. ¿Ok? Ahora, si tenemos diferentes, o bueno, características primero polinomiales o de tipo relación polinomial y regularizamos nuestro modelo, miren que en principio el modelo ya no tira líneas rectas, sino que se vuelve un poco curvas, es decir, ya no está utilizando, es un regresión lineal, pero simula un regresión no lineal por las características, por el tipo de características o de relación polinomial. Y bueno, lo que vamos a hacer es, yo creo que acá vamos a, cuando es regresión rígida, le vamos a poner 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, y yo quiero tener un... Ok, ahora sí, creo que ahora sí va a funcionar. Listo. Bien, ahora lo podemos ver un poco mejor. Listo, entonces a medida que yo voy aumentando la regularización, pues va tomando formas no lineales, es decir, cuando tengo alfa 0, tenemos la regularización completa,
Cuando tengo alfa 1, pues la tenemos como si no tuviéramos nada. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el regularizador Ridge o el Ridge Regression que nos permite ya hacer mediante regresión lineal, pues eh, seguir características que tengan relaciones no lineales. ¿Ok? Este sería nuestro Ridge Regression. De la misma manera existe el Lasso Regression. Ridge Regression, recuerden que está en regularización con norma 2 o L2. Ahora vamos a utilizar el Lasso Regression y vamos a utilizar la misma función que acabamos de crear para ver qué es lo que pasa con Lasso Regression. Lasso Regression y vamos a importar from scikit-learn de modelos lineales. Vamos a importar lazo, ¿ok? El regularizador tipo lazo. ¿Qué quiere decir? Que está sujeto a la restricción de norma 1, ¿ok? El Ridge Regression, a la regresión rígida, está sujeto a la regularización de norma 2. Bien, entonces, ¿qué hacemos con lazo? Vamos a hacer, pues, vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar este pedacito de código que nos sirve. Es exactamente lo mismo, pero en vez de reach le ponemos lazo. Por eso hicimos esa función que nos va a servir muchísimo. ¿Okay? Es el regularizador tipo lazo. Y lo vamos a dejar con los parámetros iguales. Bueno, aquí va a poner incluso -7, un poquito más pequeño porque el lazo es un poco más fuerte, apaga muchas características, 0.1 y 1. ¿Okay? Lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. ¿Ok? Miren lo que obtenemos. Es muy parecido a lo que teníamos anteriormente, pero miren que es un poco más eh, estricto. Es decir, eh, tenemos que tenemos una regularización L1 que apaga muchísimas características. Entonces, pues, el modelo se va a eh, al piso cuando vamos aumentando la regularización. Es decir, no siguen las características de manera tan lineal como nos gustaría que las siga. ¿Ok? Miren que este sí la empieza a seguir dependiendo de cómo la cambiamos, pero lazo, si aumentamos la regularización, la dejamos en 1, bueno, disminuimos en este caso la regularización, la dejamos en 1, pues es básicamente una línea recta y si vamos aumentando empieza a hacer curvas, pero no es tan capaz de ajustarse a pues, la línea azul, ¿okay? Que es básicamente cuando ya tenemos toda la regularización, pero miren que es muy parecido, solo que de una manera más estricta. ¿Okay? Los dos regularizadores, L1 y L2, dependiendo de lo que necesitemos, los vamos a utilizar. Bien, para seguir en este tema de los regularizadores, pues tenemos que entender cómo trabajan los algoritmos de aprendizaje de máquina en la optimización. Una función regularizada, una función de costo con regularización o cualquier función de costo que tengamos, la vamos a poder resolver de dos maneras. La manera 1, que sería la forma analítica, es decir, derivando, igualando a cero y encontrando una solución analítica, como lo hicimos con mínimos cuadrados para las regresiones, este tipo de regresiones, las lineales y regularizadas. Y también vamos al otro extremo, que es ya lo que utiliza el aprendizaje de máquina avanzado con todo su poder computacional, que es el gradiente descendiente. Algoritmo del gradiente descendiente. Es decir, yo toda solución analítica también la puedo encontrar mediante soluciones aproximadas utilizando el algoritmo del gradiente descendiente, que se llama también gradiente estocástico, y lo que vamos a hacer es vamos a ver eh, el gradiente descendiente, el algoritmo de gradiente descendiente, cómo trabaja para este tipo de regularizadores o este tipo de regresiones. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar como título gradiente
descendiente. ¿Ok? Gradiente descendiente. El algoritmo de gradiente descendiente, ya lo conocen ustedes, el algoritmo es básicamente ir avanzando hacia el óptimo de la función de costo de acuerdo a la derivada en cierto punto. Es decir, al gradiente de la función de costo en cierto punto. Si la magnitud del gradiente es muy alta, entonces, si la magnitud del gradiente es muy alta, entonces caerá muy rápido hacia el óptimo. Si la magnitud del gradiente es muy pequeña, pues irá dando pasos muy pequeños. Básicamente, el gradiente descendiente es o se encuentra de la forma siguiente. ¿Ok? Lo vamos a escribir directamente acá para que ustedes lo tengan en mente. ¿Ok? Entonces, el gradiente descendiente, bueno, vamos a colocar las dos cosas, la solución analítica, la solución analítica vendría siendo, yo aquí en las celdas de texto de Jupyter Notebook y de Colab puedo también colocar ecuaciones de LaTeX, entonces es una ventaja, entonces vamos a colocarla, será W estimado o W óptimo, vendría siendo igual a left ok, X traspuesto ok, ok, un segundo. Un segundo que no está reconociendo los paréntesis. Ok, seguramente tengo algo mal escrito. Bueno, vamos a borrar hasta acá, solo tenemos left. Bueno, no me está reconociendo los paréntesis. Left, big. Bueno, no está reconociendo los paréntesis. Ok, muchachos, vamos a dejarlo así, así solamente. Listo. Ok, entonces, la solución analítica, que es la que ya vimos, con la solución analítica lineal regularizada, es la siguiente. W óptimo, que es va a ser la pseudoinversa X de la matriz X traspuesto multiplicado por X más lambda multiplicado por I. ¿Okay? Lambda por I, recuerden que lo vimos en la primera parte del curso. Y esta es la solución analítica. Bueno, lo tenemos también que elevar a la menos 1, elevado a la menos 1 y multiplicado por x traspuesto por y. Esa sería la solución analítica. Muy bien. Ahora, la solución por gradiente descendiente
sería la siguiente. Básicamente, lo que tenemos que hacer es que W óptimo, o bueno, W óptimo, dejémoslo en los mismos términos, vendrá siendo bueno, dejémoslo entonces de esta manera. W sub I. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por iteraciones. Recuerden los paso a pasos. Entonces, W en la iteración I va a ser igual a W en la iteración I menos 1. Es decir, en la iteración anterior, menos una tasa de aprendizaje eta, que también lo vimos, sub I, y multiplicado por el gradiente respecto a W de nuestra función de pérdida. ¿Ok? Nuestra función de pérdida. Entonces, vamos a definir la función de pérdida así. Una función de pérdida que es f de x dado nuestro W anterior y menos 1 y pues también dado nuestro y. ¿Ok? Listo. Esa será la solución por gradiente descendiente. Recuerden que f de x dado nuestro W anterior, pues simplemente es la función de costo evaluada en el W anterior. ¿Okay? ¿Cuál sería la función de costo? La función de costo es básicamente, vamos a colocar aquí la función de costo para que ustedes la puedan identificar. Entonces, función de costo, y esa función de costo vendrá siendo la función L igual a L, pues lógicamente esto va por W, ¿okay? Que es simplemente la norma cuadrada. ¿La norma de quién? La norma de Y menos W por X. ¿Okay? W por X o X por W. Así directamente. X por W menos o más, lo que ustedes quieran, vámonos con alfa, un factor de regularización cuando tenemos norma 1 o tenemos norma 2. Así, y coloquémoslo de la siguiente manera. 2. ¿Ok? Y alfa por alguna norma. La norma, vamos a colocarlo de manera general, la norma con respecto pues, a W, y vamos a colocarlo como si fuera norma P. ¿Ok? Factor alfa con norma P, siendo P, pues entre 1 y 2. Entonces, vamos a ponerle 2. ¿Listo? Es P está en el intervalo 1,2. ¿Ok? Bien, esa sería entonces nuestra función de costo. La misma que vimos en las primeras clases. ¿Ok? Esa sería nuestra función de costo. Miren que la solución analítica nos entrega directamente el W
utilizando pues álgebra lineal básicamente, pero la expresión por gradiente descendiente nos entrega un W que parte del W anterior y al que se le resta el gradiente de la función de costo evaluada en el W anterior. ¿Ok? Básicamente, así es como trabaja el algoritmo de gradiente descendiente y ahora vamos a ver entonces